Bueno, pues de nueva cuenta no estar aquí en el estar con ustedes. Es estimulante, ¿sí se oye? Sí, es estimulante ver esta congregación de seres libres que quieren escuchar un discurso libre. Vean, me pidieron hablar del resumen del debate. Han habido hasta ayer 20 debates y el próximo martes se celebra el último. Les voy a decir el resumen del debate. Quienes rechazamos la entreguista reforma de Calderón, vamos 20-0. El próximo martes se celebra el Foro 21. Quizás no sabemos el marcador. Yo estoy invitado. Con el 21-0. Y el resumen es muy sencillo. Cuando digo que vamos ganando, es porque ustedes hicieron posible que se esté ganando. No se hubiera podido dar la hazaña ciudadana sin la participación. Esto es muy importante que lo entiendan. Incluso les voy a decir lo siguiente. ¿Se oye? Sí. Lo siguiente. Sin demeritar la nacionalización heroica y gloriosa del petróleo hace 70 años por el general Lázaro Cárdenas, les voy a poner en relieve lo que ustedes han conseguido hasta ahora. Los tienen puestos de cabeza a los neoliberales del... Hace 70 años se dio una conjugación de circunstancias que no se dan muchas veces en la vida. Se da un gran presidente, patriota, con gran visión de estadista, por eso lo consideran en todas, hasta en los sondeos de Televisa aceptan, hasta en los sondeos de Televisa aceptan que ha sido el presidente con mayor estatura de estadista. No me estoy refiriendo a la estatura plenaria, mayor estatura que ha tenido México. Y sin duda no estaba solo, tenía el poder ejecutivo, tenía el Congreso, tenía las Fuerzas Armadas y tenía a los ciudadanos. Se da una conjugación única y tenía el apoyo, hay que decirlo, de las circunstancias geopolíticas del presidente Roosevelt de Estados Unidos, quien en ese momento prefirió que los mexicanos tengamos el petróleo a tener que pedírselo a los británicos, a los que fueran sus aliados, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Vean ustedes ese cuadro de hace 70 años, y además es la primera nacionalización de todas en la historia de la humanidad. Es la primera. Por otros en otras partes del mundo. Es decir, el tema del petróleo en México es historia viviente,
no es un tema común y corriente, no se trata de vender alpargatas. Estamos hablando del recurso que tiene mayor preponderancia estratégica en estos momentos, mucho más que hace 70 años, mucho más. Yo estoy preparando un artículo ahorita, se los comento, espero que los hackers no se metan mañana a perturbarme, los hackers del CISEN, que a mí me tienen espiado, aunque ya esté expiado desde hace me tienen espiado desde CEDIC, así que yo ya estoy acostumbrado. Yo no sé de qué se lamentan Beltrones y Gamboa, quienes son ellos, fueron los máximos espías, y ellos aún no han sido expiados. Entonces, precisamente en Brasil, olvídense todas las mentiras con las que nos engañan, por eso Televisa cada vez más decae más. Que esa es la próxima batalla que tenemos que librar, de aquí no la de la libertad de las concesiones y de la libertad de expresión en todos los medios masivos de comunicación, sin excepción. Aquel que quiera oír a Gómez Dóriga es su problema. Vamos a oír a los nuestros. Y vamos a tener nuestras televisoras que se enteren todos ya desde ahora. Por eso lo del petróleo no es poca cosa. Ha catalizado la conciencia nacional. Estamos ante un nuevo despertar democrático en el que nos tenían en hibernación desde hace muchos años. Es más, yo le agradezco a Calderón que se haya atrevido a lanzar esta reforma entrevista, porque con ella despertó a la gran nación. No hay ciudadanos, grandes líderes y estadistas que ya saben cómo se llama. No hay necesidad ni de decirlo. Todos sabemos que es nuestro gran líder. Todos podemos saber mucho de un poco o un poco de mucho, pero se requiere se juega el futuro del país. Exacto. Y la vamos a ganar como sea. No estamos optando por situaciones violentas. Aquí se asustan hasta con una pedrada. No, porque tenemos la razón de nuestro lado, para que ir por otros caminos. Tenemos el número de votantes. Vamos a ir a la consulta popular y les demostraremos que por lo menos, y les doy la cifra, tendremos el 80% por lo menos del sí.
porque no hemos querido y porque somos responsables. Entonces les decía que hace 70 años, para que vean ustedes la hazaña que están forjando en el nuevo México moderno. Moderno porque estamos haciendo una nueva historia. En estos momentos la situación es diferente a la de hace 70 años. Tenemos un poder ejecutivo controvertido, no me voy a meter ahora en Honduras del 0.56% que le da EAISA, la encuestadora de Reyes Heroles y de Guillermo Valdés, a quien luego colocan en la dirección del CICEN. Es decir, es un gobierno de espías, para no decir más. Y en estos momentos tienen el poder ejecutivo, lo tienen controlado. Tienen el poder legislativo por el mayoriteo del PRI y del PAN y de algunos desviacionistas de un partido cuyo nombre ya se me olvidó. En esas circunstancias. Y luego tenemos en contra todo el poder mediático, todo, sin excepción. Y tenemos todavía más en contra a Daley Bush, hoy presidente de Estados Unidos. Entonces, si ustedes comparan lo que pasó hace 70 años, me van a perdonar, era mucho más fácil que la circunstancia. Si hace 70 años se cambió la historia de México, hoy ustedes, los ciudadanos, están a punto de dar la máxima hazaña que ha vivido este país en contra de todos los poderes que se han interpuesto en nuestro camino. El resumen del debate es muy sencillo. Primero que nada nos dicen que no es privatización, porque no se atreven a decir que es una privatización. Es decir, les da pánico. Aunque toda la prensa internacional, yo me dedico, esas son mis tareas, es más, les cito una universidad, para la consulta, la Universidad de Oxford, es decir, el centro de pensamiento de Gran Bretaña, donde nace el modelo neoliberal, en su artículo que ya publicaron el Club de Periodistas, los de periodistas, del 10 de abril pasado, comentan en relación a la reforma entreguista de Calderón que se trata de una liberalización audaz. La palabra liberalización en términos económicos y financieros es la privatización del modelo neoliberal. No le pidan a Aguilar Camín que ocurrió. Ahí luego les doy mis adjetivos. El único adjetivo que le conozco es el periódico Universal, donde Salinas le filtra que le había dado un cheque de 4 millones de pesos. Ya para que hablamos más de Aguilar. En un periódico de moda, de unos de moda que bueno. Entonces, obviamente un intelectual que se postra de postre ante el poder, es como puede ser intelectual. El intelectual tiene que enfrentarse al poder. Esa es su definición. Y quien mejor lo representa es Diógenes, quien en una ocasión lo va a visitar nada menos que Alejandro el Magno, quien se considera el máximo conquistador de todos los tiempos. Lo va a visitar porque quería aprender algo de la sapiencia del gran Diógenes, un gran intelectual. Y esa es la postura de Diógenes. Y le dice al gran Alejandro el Magno: apártate de mi sol. Es decir, ni Alejandro el Magno lo podría deslumbrar como deslumbraba el sol de la verdad y del conocimiento y del saber. Ese es el intelectual. Pero una cosa. Que se arrastra ante el pelón matón multiasesino, bueno. Pero de todas maneras
retomar. Yo creo que es de las cosas importantes, aunque no lo crean, porque no tenían ellos, los neoliberales del PAN y del PRI no tenían a mucha gente a quien llevar. Tan es así que Adrián Layún repitió 2 veces, imagínense, no tenían a gente. Nosotros nos estamos peleando a ver quién iba hasta el último lugar. Porque realmente nos sobran cerebros. Los cerebros están de nuestro lado. Y comenta que no es privatización lo que ya la Universidad de Oxford, en su periódico Oxford Analytica, comenta precisamente que es una privatización radical, una liberalización económica. Es decir, así se interpretó en el centro de pensamiento liberal del mundo, que es el Gran Bretaña. Y luego, bueno, pero yo tampoco me asombro que esta, ¿cómo se llama? No, Aguilar Camino, no sepa de economía. Ustedes recordarán que cuando se da la crisis asiaga en el interludio entre Salinas y Zedillo, el famoso efecto tequila, luego las consecuencias del efecto Fobaproa y PAB, él comenta que eso no era una crisis, lo mandó salir, es decir, y que la crisis lo mataba de risa. Bueno, a él lo mataba de risa, a la nación mexicana la mató de deudas. Es la diferencia. Bueno, él con los 4 millones ya de entrada donde cheque lo hubiera tenido. Es decir, no sabe nada de economía y mandan a una gente a decir que además la nacionalización del petróleo era un mito. Un mito. Como Aspe nos dijo que también era un mito genial toda la situación que se le había criticado sobre el cómo. ¿Eso dijo? De Pedro Alba. Por eso vive tan deprimido. Bueno, además es dueño de Sabolarios, porque quiere ser volar, pero del planeta. Entonces, ustedes se dan cuenta que no hay argumentos de fondo. A quienes han mandado han hecho el ridículo. Le tengo que reconocer a Enrique Krause Kleinborg que por lo menos no va a hacer el ridículo. Él hace el ridículo tras bambalinas en Televisa, pero no lo va a decir porque tampoco es tonto. Todos sabemos que el modelo neoliberal ya se acabó. Entonces, ¿cómo puede decir X, Y o Z que se ostentan como intelectuales? Pero la culpa no es de ellos, es quien los envía, ¿no? Y por algo los selecciona. ¿Cómo pueden decir que es un mito la nacionalización cuando es un evento histórico para empezar? Proviene de fuerzas de la política y de la geopolítica. Y hoy, en estos momentos, al corte de cambio que se estaba diciendo, por ejemplo, Brasil, que acaba de tener grandes descubrimientos en las aguas ultraprofundas del Océano Atlántico, hoy el tema es de que ya el gobierno del suministro de energía y minas, que se llama Edison Lobao, el mismo director de Petrobras y un empresario de Almunia, porque fíjense de eso, en Brasil sí hay empresarios, es decir, emprenden, son gloriosos y creen en la grandeza de su país. Desgraciadamente en México yo no puedo decirlo. Lo puedo decir de los pequeños y medianos empresarios, que eso sí pagan sus impuestos, tienen un comportamiento cívico de primera, pero no lo puedo decir de quienes ni siquiera son empresarios. Empresario quiere decir que uno emprende y de acuerdo a lo que uno invierte, pues si gana es provecho. Lo que sea, al menos a mí no me quita el sueño. Pero lo que sí nos quita el sueño es esta bola que no son empresarios, grandes empresarios tipo Roberto Hernández Ramírez, quienes ni pagan sus impuestos, los subsidiamos y luego los regalan. Pero además, que es lo más grave, que ni siquiera son empresarios, son coyotes. Y son presuntos prestanombres, por lo que en el caso de Roberto Hernández Ramírez, de por lo menos 3 expresidentes.
Entonces, estamos hablando de otras cosas. Y en Brasil sí existe una gran clase empresarial que quiere que, en conjunción con la clase obrera, los empleados, los políticos, los militares, están haciendo de Brasil una de las grandes potencias del siglo XX. Cuando México lo era a mitad del siglo, y hoy Brasil nos ha desplazado en América. Claro, a eso les tocó lo que yo llamo la cleptocaquistocracia, es decir, clepto viene de hurto y caquistocracia, con K, doble K, es la única palabra en español que tiene doble K, por alguna razón será. Quiere decir el gobierno de los peores. Dice, aquí tenemos un gobierno cleptomaníaco que ha sido de los peores. No sabe gobernar. La mejor prueba es que, y menos los panistas. Todavía los panistas eran rateros, pero eran vivos. Hay que reconocerlo. Son vivos y son ultra rateros, son más rateros que todos. Ahora no nos pueden decir eso a los de la izquierda porque nunca nos ha tocado gobernar. Ahora sí que nos juzguen cuando tenemos el poder que estamos a punto de tomar, porque no se tomen desde el fuego. Es la tónica en toda Latinoamérica. Todos los gobiernos son de una izquierda moderada, una izquierda radical, pero es el modo. ¿Por qué? Porque así va la tendencia. Bueno, hasta Estados Unidos se ha ido a la izquierda, con Barack Obama, el mismo John McCain es de centro derecha, cuando ustedes saben vienen de la ultraderecha de Baby Bush y los neoconservadores. Entonces el mundo ha cambiado dramáticamente y va a cambiar más, va a cambiar más. El modelo neoliberal tronó, toda la banca de Alemania, de Gran Bretaña, de Estados Unidos ahorita está desfondada literalmente. La de España, que voy a hacer un artículo por el miércoles, también, ya le estoy dando armas a los hackers del sistema, en la que España está viviendo la peor crisis financiera y económica, escuchen bien, de su historia. Desde Felipe II, en el siglo XVI, no vivía España, con todo el oro de Perú y de México, no vivían la crisis inmobiliaria de ahora que están sufriendo. Y es ese país, a mí me cae muy bien España, se los digo, sobre todo cuando se trata de Cervantes, obviamente, pero no de Aznar, López, el aliado de Fox, de Marta Sagún, de Castañeda Tucumán, de Krause Claymore y otra fauna neoliberal por ahí que abunda, como Manuel Espino, etc. Y ese hoy nos quieren, imagínense, España, que no tiene petróleo ni gas prácticamente, tiene dos empresas que donde están ganando más dinero que nada en ninguna parte del mundo, se llama México. Iberdrola, con el gas mexicano, ya tiene el 11% de nuestro gas. El 22% del gas mexicano se ha privatizado en forma silenciosa y está en manos de las gaseras españolas, en contra de la Constitución. Por eso nosotros ya no queremos hablar de petróleo, queremos hablar de los hidrocarburos que engloban al gas y al petróleo. Y donde está haciendo más negocio que nada y nadie, Repsol, que es una empresa pirata española, es curiosamente México. Y les recuerdo, luego les digo el nombre del secretario de Energía de 1973, que solamente duró 10 meses, dicen que dura brevemente en los puestos a donde concurre, vamos a ver si es cierto. En 1973 fue secretario de Energía, y les voy a decir el nombre del subsecretario para que vayan ubicando al secretario de Energía, que se llama Juan Camilo, se llamaba, no se sigue llamando así, Juan Camilo Muriño Terrasco. Su apellido materno no es ningún albur, así se llama. En esa época de 1973, esta dupla le compra 2003, qué bueno que me corrigen, 2003, no, 2073, bueno, usted sí le va a tocar a mí, no. Bueno, en el 2003
de Repsol, porque esta dupla parece ser no sabe hablar español ni peruano. Tuvieron que recurrir a los españoles. Y ese gas que vale 4.000, 5.000 millones de dólares fue revendido a la CFE en 21.000 millones de dólares. 4 veces más. Ya ven, por no saber español. Pero nosotros sí sabemos español. Y obviamente no queremos de esas intermediaciones costosísimas y piratescas, que es lo que representa Repsol. Y hoy lo que quiere la reforma entreguista calderonista es repsolizar a Pemex, y no lo vamos a aceptar. El año pasado existe una revista que se llama Fortune, una revista estadounidense, que hace la clasificación de las primeras 500 empresas del mundo. Les digo más o menos lo que se llama ranking, es decir, el ranking. Pemex venía el año pasado en el lugar 34, ¿escucharon bien? 34. PDVSA de Venezuela, 35, antes del juicio de ExxonMobil. Seguramente este año va a salir la pobre PDVSA, con los líos que tiene. Pero lo más interesante, venía en el lugar 60 Petrobras y en el lugar 90 Repsol. ¿Ustedes han oído que los patos le disparen a las escopetas? Eso es lo que quiere hacer Calderón. Le quiere regalar Pemex, lugar 34, al número 90, que es Repsol. Así de sencillo. Vale, ya les estoy resumiendo el debate. Entonces, obviamente, estas situaciones en las que estamos viendo que todo el modelo neoliberal se está destruyendo. Por eso es una temeridad sacar una reforma, la que sea. Yo soy de la postura que siempre estamos hablando. ¿Cuál es la prisa que tienen para hacer una reforma expedita? Lo que vas nunca sin imaginar, en sus peores escenarios, con el control mediático, el control del Congreso, que iba a surgir un poder ciudadano capaz de echar abajo sus proyectos entreguistas. Les estaba comentando lo de Brasil, porque aquí nos han vendido el ejemplo de Brasil. Les voy a decir qué está pasando en el mundo. Y hablo de las grandes potencias. Ahí nos dan ahí el ejemplo Belice, yo no tengo nada contra Belice, respeto a Pemex. Vean, yo siempre doy el ejemplo para ubicar qué es Pemex, los ingresos que tuvo el año pasado Pemex. Bueno, primero voy a empezar con los de Fox. 500.000 millones de dólares totalmente despilfarrados. Y ayer oyeron al auditor superior de la Nación que dijo que estamos subsidiando a esta bola de coyotes que en México les llaman grandes empresarios, que no pagan sus impuestos, que les hacen ganar todos los juicios, y el año pasado se quedaron con casi 70.000 millones de dólares. ¿Saben de dónde va a salir ese subsidio? Pues de Pemex. Es decir, los empresarios en México son los verdaderos subsidiados del país. No somos nosotros que acá nos echan en la cara que somos los subsidiados. A ver, como dicen, vamos a quitarle el subsidio al gas y a la gasolina. ¿Por qué no le quitan el subsidio a los parasitarios empresarios que no son empresarios y que son una bola de coyotes, prestanombres de expresidentes y presidentes? Entonces les comentaba, en Brasil se dan cuenta, van a las profundidades, pero es muy sencillo, tampoco hay que ser tan genios para regalar el petróleo, que les voy a hacer luego un comentario de los 3 graves errores que le conozco a Calderón en materia energética, que se van a señalar. No es lo mismo cuando el general Cárdenas nacionaliza el petróleo, que se encontraba a $2.30 el barril, que la semana pasada que alcanzó
$148. Es decir, no deslindemos la proporción histórica y la dimensión. Por eso lo que ustedes están haciendo es grandiosísimo. Ustedes están rompiendo la barrera del tiempo y del espacio de la historia moderna. Y obviamente estaba yo leyendo datos de un gran empresario brasileño que se llama Ricardo Amaral, que empieza a sacar sus cuentas. Un empresario brasileño de alcurnia, no vendía naranjas en Tuxtla como Roberto Hernández, Robert, por favor, que ya ni los contadores lo compran para el viaje. Fue un empresario de alcurnia, cuya familia viene de los padres fundadores de Brasil. No los nacos y narcos empresarios, eso. Y comenta Ricardo Amaral, saca sus cuentas, doctor en economía, de una universidad estadounidense famosa, que tampoco es un iletrado que sabe hablar tipo Krause o Aguilar Camín, Castañeda Guzmán, una persona seria, y saca un documento de 25 páginas, muy extenso, y donde habla del futuro de Brasil, y nada más vean el título: por la renacionalización total del petróleo de Brasil y Petrobras. Fíjense. Porque nos han dado como ejemplo a Brasil, y en estos momentos Brasil, como ya no le quiere entregar porque obligaron al gobierno de Cardoso, que es el Calderón de allá, lo obligaron a entregar el 45% a las empresas privadas. Pues imagínense qué está pasando. Petrobras, que es brasileña, extrae, es la que estudia dónde están los yacimientos, los localiza en aguas profundas, y le quiere quedar su participación a Repsol, que ni tiene tecnología de punta, ni tiene punta de tecnología. Y luego, que además es pirata, no hace nada. Todavía me dijeron, bueno, Repsol inventó el hilo negro, no sé, ya ahí sabemos cómo perforar mejor o extraer el petróleo. Nada, son simples piratas. Es la narización española que hoy están haciendo, igual que sus antecesores. Cuando nos conquistan, ¿en qué año fue? ¿14? ¿Siglo XV? En el siglo XV, bueno, yo no me siento conquistado todavía, no soy tan fácil. Siglo XVI. Pues vinieron a vendernos espejitos por oro. Y hoy saben qué quiere hacer Aznar, aliado con Fox, Krause, Marta Sagún y Calderón y Muriño Terrazo. Lo que quieren hacer es vendernos espejismos por nuestro oro negro. Exacto. Y obviamente pues digo, nada más un poco que puede aceptar. Entonces hoy la dinámica en Brasil ha llegado a tal grado. El director de Petrobras se ha pronunciado, por lo menos en una parte de lo que han descubierto, en nacionalizarlo. Pero voy más lejos. El ministro de Energía, Edison Lobao, acaba de decir que hasta sería conveniente crear otra empresa estatal para quedarse con los nuevos descubrimientos y no estarle regalando a un puñado, cito textualmente, de inversionistas toda la riqueza de Brasil. Este es un país que se respeta. Tengo que ir a Proyecto 40. No, pues así se llama la televisora, no es ningún proyecto extramarital, no, así se llama Proyecto 40. Oiga, yo fuera Superman. ¿No? ¿Así? Perdón. Entonces, pues mi amigo, somos aliados en la misma lucha. Entonces, les estaba comentando de que la tónica mundial es esa.
van hacia la renacionalización. Y es muy sencillo, y lo decía Ricardo Amaral, que lo van a entender ustedes perfectamente. Las proyecciones para los próximos 20 años, escuchen bien, en los países del Golfo Pérsico, para producir petróleo, se calcula en 40 millones de dólares. Se los voy a explicar en español. Eso que hay que traducir del peruano, yo aquí la traduzco de lado, se me facilita más. Resulta que a valor presente equivale al 75% del Producto Interno Bruto de todo el mundo. Es decir, ¿qué loco regala su riqueza cuando está $100 o $150 el barril? Todavía $2 no nos dábamos cuenta. Y eso que se extrajo petróleo alocadamente, bueno, como todo lo que hacía Fox. Dígame Fox qué hizo sensatamente en su vida. Dice que su mayor acto sensato fue casarse con Marta. Entonces comenta este gran empresario, nosotros ¿por qué le tenemos que regalar a los españoles o a los gringos o lo que sea nuestra riqueza? Cuando hoy además se alquila, que ahorita les voy a comentar esa parte que es importante en el resumen del debate. Voy más lejos, China, ya ven que la dan de que además nos caen muy bien los chinos, bueno, a mí no me cae bien el chino, el asociado de la es otro tema, y es otro chino, y otro tema. Intentó China el año pasado, que tiene 4 empresas, escuchen bien, estatales, nacionales. Intentó privatizar unos sectores de la cuestión de hidrocarburos, sobre todo a nivel de gasolineras. Obviamente con esta especulación financiera que se está dando en todo el mundo, lo hicieron hace un año. Duraron 7 meses con el experimento porque los especuladores, para no variar, que es de todas las razas y naciones y mundo, los especuladores de China abusaron y se vio obligado el gobierno a renacionalizar lo que había liberalizado 7 meses antes. Es decir, les concluyo, ¿qué está pasando en el escenario mundial? En 1980, el 80% de las reservas mundiales de hidrocarburos se encontraban en manos de las transnacionales privadas, sobre todo las grandes llamadas 7 hermanas, que ya se volvieron 4 porque se mega fusionaron. Hoy, corte de caja del 2008, 11º Foro Internacional de Energía celebrado en Roma, al que concurrió un representante del gobierno calderonista, pero veo, como no saben de petróleo o no entienden nada, porque se ve que los resolutivos no les llegaron. A tal grado que el 12º Foro se va a celebrar en México. Yo creo que de algo se habrán enterado. No, pero pues es que no asistimos. Oye, ¿cómo te dan la sede próxima si no pides ahí tu candidatura? En el 11º Foro de Roma Internacional de Energía se da el último dato sobre las reservas y quién es las cosas. Escuchen bien, 95% de las reservas mundiales de hidrocarburos hoy se encuentran en manos de los estados nacionales. Ahora, cuando nos dicen la modernización, con todo mi respeto o irreverencia, como lo quieran tomar, a Beltrones, habla de modernización, yo lo digo respetuosamente, no sabe usar la palabra modernización. Dicen que estudió economía en la Facultad de Economía, no lo sé, pero español no sabe. Vean el problema del lenguaje español. Estamos bien claros. Para comprar, no sabemos comprar, no sabemos el idioma.
Luego usamos términos que no tienen nada que ver con la etimología o la semántica. Modernización quiere decir, cito textualmente al diccionario de la Universidad de Oxford, decir, porque Jalil anda muy conozco, bueno, son los que leo, que tienen que haber. Me voy a busco la definición y ahí viene. Sí, porque me voy a la definición de los españoles y dice, modernización, característica de moderno. Me voy a moderno. ¿Qué es moderno? Lo que tiene que ver con modernizar. Bueno, ¿y lo que es moderno? De loco, entonces acá me voy al grano, los británicos nos andan con cuentos. ¿Qué es modernización? Cito, característica de los tiempos presentes. Y hoy la característica de los tiempos presentes es la desprivatización, la renacionalización y la reestatización de los hidrocarburos. ¿Quiénes somos los modernos? Esa es la pregunta. ¿Quiénes somos los modernos? Ahora los primitivos nos quieren decir que son modernos. Bueno, andan al revés, caminan al revés y hacen otras cosas al revés. Vean, ante esta situación, y además hay algo más importante dentro de estos grandes países que han renacionalizado. Cuando nos vemos desde el punto de vista de la política internacional, que es a lo que yo me dedico más, de política interior yo no sé nada, ni sé quiénes son los chuchos, por eso les digo. Lo oigo, pero no sé qué sé. Soy tan ingenuo en política interior que yo digo, son los que bailan cha-cha-cha. Porque no sé de política interior. De exterior, la que quiera. Interior. Que resulta cuando uno indaga con ese lenguaje engañoso en el que tratan de arropar la reforma entrevista calderonista. Cuando uno indaga bien, se da uno cuenta que se parece a dos privatizaciones similares. Una que están tratando de hacer con los mismos componentes legales y de redacción y de extracción y producción en Irán. Les recuerdo un país invadido por Estados Unidos y Gran Bretaña, y obviamente que las transnacionales petroleras desean llevarse la gran riqueza de ese país. Sí, pero está invadido. Y en México estamos haciendo la misma ley, pero aquí no hay necesidad que los invadan porque van y se entregan solos los neoliberales. Esa es la gran diferencia. Y luego se parece mucho a la reforma energética, también neoliberal, que hizo Boris Nikolayevich Yeltsin, que tiene muchas similitudes con Calderón, no sean mal pensados. Me refiero a la reforma energética, no a que me meto del avión. No confundan, es otro tema. No confundan ácido etílico con etanol. El etanol mal que viene es un biocombustible. El ácido etílico es otra cosa. Bueno, y Yeltsin hace la misma reforma y Rusia, rápidamente les resumo,
es el segundo productor más grande del mundo en petróleo. Los datos recientes, yo sigo usando el segundo porque todavía no nos aclimatamos a entender que ya es el primero y que ya rebasó a la misma Arabia Saudita, pero esto todavía no sale mucho ni se pelea. Dejémoslo el segundo, a no pelear. De petróleo y la primera en gas del mundo. Y tiene una empresa que se llama Gazprom, que es de primer nivel, a tal grado que de ahí provino el actual presidente de ese país, que se llama Dmitry Medvedev, sucesor de Vladimir Putin, que de ahora en adelante le dimos nada más Vladimir para no meterme. Ya saben, no sabré español, pero ruso sí. Entonces, cuando Boris Nikolayevich Yeltsin privatiza los hidrocarburos, pero era la década donde era la orgía, generalmente, de las neoliberalizaciones y privatizaciones en el mundo. Y Rusia, que había sido derrotada, la Unión Soviética, pues no fue la excepción, y esa era la oportunidad dorada de las transnacionales anglosajonas. No hay Repsol, ni pintaba, nadie registra Repsol. Los únicos que registran Repsol son Murillo y Calderón. Ya en España, con toda su banca quebrada. Entonces, y a ese país le queremos regalar nuestro petróleo. Yo no tengo nada contra España, pero tampoco que ellos tengan algo contra nosotros. Entonces, privatiza y ahí ve el resultado. Igual que Perú, las mismas cifras. Inmensos ingresos. Ya ven que les decía que Pemex tuvo de ingresos 104.000 millones de dólares. Pero luego cuando dice eso, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Saben a qué equivale? Es más que el Producto Interno Bruto de Chile, que tanto les gusta. Pero, y nos venden a Chile como el gran modelo a seguir. Pemex es más que Chile, por favor, y más que el Chile de los, perdón, que el Chile de los neoliberales, que el Chile de los neoliberales, mucho más. Yo siempre he dicho que Pemex no es una empresa, Pemex es un país. Pemex es México. Ustedes se van a las cifras recientes, ingresos 104.000, pérdidas, porque perdemos. ¿Cómo no vas a ver? Estamos subsidiando a los coyotes. Y perdió 1.000 y pico de millones de dólares. Igual estaba Gazprom, igual. Grandes ingresos se lo llevaban lo que ahí llaman los oligarcas, que son los plutócratas aquí, con L, posiblemente. Los plutócratas se gobiernan los ricos, y ahí los oligarcas se gobiernan de unos cuantos. Y se llevan toda la riqueza, hasta que llega y aparece, y ya estaban desmantelando literalmente a Rusia, el gran Vladi, ya para aparece, y ¿saben qué hace Vladi? Inicia la renacionalización de Gazprom. Y a partir de ahí, 8 años subsecuentes, cuando deja el poder, ¿cómo lo deja Vladi? Con ingresos en su Producto Interno Bruto, escuchen bien, 8 veces mayores a cuando ingresó. Tiene la tercera reserva de divisas del mundo y tiene además fondo de estabilización. Mientras tanto, en México, Pemex, con grandes ingresos, pero que se lo están desfondando entre las mafias políticas del PAN y del PRI y los coyotes pseudo-empresarios. Esa es la desgracia de Pemex. Si no es Pemex, nuestra desgracia son nuestra cleptocracia y los coyotes pseudo-empresarios que han saqueado hasta el cansancio a la última riqueza nacional, pues ya no tenemos otra. Yo siempre, hasta en broma, muchas veces comentaba, pues el problema no es vender Pemex, que vamos a vender a la siguiente crisis. Ya no vamos a vender nada. Hemos desmantelado todo.
pregunté a alguien que sabe mucho de estos temas, no me hagan mucho caso las cifras, si fueron 2.000 o 3.000, me comentaba que se habían privatizado más de 3.000 empresas. Pues no se nota la eficiencia. Todavía si me dijeran, oye, qué bárbaro, crecimos, bueno, pues ahí que nos haya uno y adelante, porque al final de cuentas lo que importa en esto que se le llama performatividad o desempeño, lo que importa son los resultados. Aquí no hay resultados. México, se los digo por desgracia, manejado por los neoliberales desde Miguel de la Madrid Hurtado, de quien más me acuerdo de su apellido materno, de su nombre y su apellido materno, no crece, no crece. Pues, ¿cómo va a crecer un país donde no hay armonía social? Los países crecen cuando hay sinergia. Fíjense, yo muchas veces les he dado el ejemplo, y se lo doy a mis alumnos, de México y Sudcorea. En 1982, corte de caja, 1982. El Producto Interno Bruto, y perdónenme que me esté hablando tanto del Producto Interno Bruto, vean, si a alguien le molesta es a mí, porque yo soy humanista. A mí me importa más el ser humano, que debe estar por encima del mercado. El ser humano, lo que cuenta es el mercado. Bueno, con todo y mercado son mediocres, no funcionan. Y ahí está la mejor prueba. Y el mejor ejemplo que yo doy es el de Sudcorea comparado con 1982. El Producto Interno Bruto per cápita o por cabeza que tenía Sudcorea era la mitad de México. ¿Oyeron bien? La mitad de México. Pasan 25 años, obviamente, pasa de la Madrid, Salinas, Cedillo, ¿bien? ¿Cómo se llama esto? Felipe de Jesús. ¿Y qué sucede? Que México, que hoy Sudcorea, el Producto Interno Bruto per cápita es el doble que nosotros. Bueno, ¿qué pasó? Se me indaga, pues, ¿qué pasó en 25 años? ¿Qué hicieron de más? Pues algo habrán hecho, ¿no? La India. 4 veces más. Y ya nos desplazó el Producto Interno Bruto. Ahorita, precisamente en el programa de Celeste, estaba dando yo que los panistas no saben gobernar. Entonces, ustedes ya ven que Fox, cuando entró así a alarde que era el 9º país, México, del Producto Interno Bruto, les doy el dato del año pasado, que me acaba de dar el dato de somos el 15º lugar. ¿Sí? Ustedes saben, el Producto Interno Bruto desplazarse del 9 al 15, bueno, es como un avión que se está estrellando en forma vertical. Eso es brutal. En solamente 7 años. No sirve este gobierno. Los panistas no saben gobernar. Además entraron con hambruna de hospicio, ya no saben qué llevarse. ¿Qué sucedió con Sudcorea? Y ahí les voy a dar 2 datos de Sudcorea. Tiene el tamaño de Chiapas, alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados. Tiene alrededor de 50 millones de habitantes, la mitad de los habitantes de México, sin nuestros 25 millones de mexicanos, que además no los vamos a renegar, que los tenemos en Estados Unidos, y que esperamos que voten al 2012, para que vean por quiénes van a votar los conscientes ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos. No tienen petróleo, no tienen gas, no sé, ¿qué hicieron? Se consagraron a la investigación y desarrollo. Crearon sus cuadros, sus ingenieros, sus técnicos, etcétera, etcétera, mientras aquí estábamos creando consejeros electorales y magos electorales y locales. No ven que el país es Entonces, yo creo que es importante entender la dinámica mundial, qué es lo que está pasando. Y ahora me voy a concentrar, ya para casi finalizar, en los puntos que se han tocado por los que la supuesta
reforma calderonista, porque es reforma y es energética, y va a energizar, pero a los españoles y a los lejanos, los bolsillos de los lejanos y los españoles. Ellos están aduciendo dos principales consideraciones. Una, y una tercera que no dicen. La primera es de que Pemex, escuchen bien, así lo dicen, además tiene el cinismo de decirlo, que eso es lo más maravilloso, que Pemex no tiene ingresos. Y sostiene al gobierno el 40% y equivalemos al 10% del Producto Interno. Bueno, ya vimos que eso de que no tiene ingresos es una vacila. Admitamos que sí, yo voy a leer hasta en ese renglón, vamos a aceptar sus mentiras. Que no tienen para construir 2 refinerías, ya ven que por ahí se comenta, se han manejado las cifras al acordeón. Un día nos dicen que cuestan $2,000 millones, otro que valen 8,000. En la boca de Calderón siempre todo es exagerado. Repito, en la boca de Calderón todo siempre es exagerado. Estoy hablando de cifras. Y sucede que él sí, siempre se va por los 8,000 millones. Es decir, todo va encaminado a rematar. Esa es la verdad. Admitamos que vale 8,000, sin conceder. Y que Pemex está quebrado. Salidas hay y sobran. Primera salida, que es la más fácil. Obviamente ni la quieren escuchar. En el Banco de México, que maneja el otro inepto más que se llama Ortiz Martínez, es que aquí estamos de veras llenos de ineptos. No sé cómo el país se sostiene solito. Aquí ya necesitamos presidente, camina solo el país. Tienen casi $90,000 millones de reservas de divisas. Les voy a decir qué son los $90,000 millones para que ustedes ubiquen, porque siempre hay que dar un comparativo. Si ustedes comparan el Producto Interno Bruto de México y de Estados Unidos, los $90,000 millones que tenemos en reservas de divisas equivalen a 20 veces las reservas de divisas que tiene Estados Unidos. ¿Para qué queremos tantas divisas? Saquen $30,000 millones de ahí. Bueno, primero que nada, cobren a los empresarios que no pagan impuestos. Los cautivos, nosotros antes de que nos paguen ya nos cobraron los impuestos. No somos cautivos, por eso no está bonito el término, vivimos en el cautiverio financiero del modelo neoliberal fiscalista, totalmente cierto. Y a nosotros no va. Bueno, decía el contador ayer, el auditor de la Auditoría Superior, que hay que pagan 60 pesos empresas de primer. Bimbo creo que pagó 2 pesos. Es una vacilada. Mejor que no presente, ya que los exonere y ya, ¿para qué le hacemos al cuento? Entonces, obviamente, son situaciones. Primero que hagan pagar a los empresarios. Y hay que abrir a la ciudadanía. Esa es una de mis propuestas esta tarde. Tenemos, dado las conclusiones que ayer se dieron, abrir a la ciudadanía en forma transparente los resultados anuales de las primeras 200 empresas de México, para que nosotros veamos. Y luego hablamos, y van a ver cómo va a votar el dinero. Segunda, podemos emplear $30,000 millones de las reservas de Banxico, nos quedarían 60,000, y ahí les va. Serían todavía superiores a las que tiene Estados Unidos.
que tiene 58,000. Entonces no pasa nada. Pero si Guillermo Ortiz cree que él solo va a salvar al dólar, bueno, pues es de locos. Es de locos. Lo que pasa es que crearon una autonomía de Banxico, y esas autonomías son totalmente demenciales, porque ahora, yo que estudié medicina, se los digo, ¿saben con qué me están diciendo en mis términos? Que el riñón trabaja aparte, que el corazón trabaja por otro lado, el cerebro por otro. ¿Y para qué les digo otras cosas más? Quedó el cuerpo. Y es lo que le está pasando a México. Que autonomía de IFE, que autonomía de Profeco, de COFETEL, y ahora la autonomía de Banxico. Bueno, ¿y dónde está el Estado mexicano? Pues no existe con los neoliberales. Porque lo están desmantelando deliberadamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de las dos propuestas que estoy dando. Abolir para siempre el modelo neoliberal. Y lo debemos incluso incrustar en la Constitución, así como pecado capital. Debemos crear los 10 pecados capitales, así como la Biblia. Las 10 prohibiciones. Primera prohibición: no realizarás neoliberalismo. No venderás a tu prójimo Pemex, porque no es de ellos. Dejemos en los dos principales pecados capitales. ¿Cómo? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál quiere? Se aceptan propuestas, ¿eh? El tercero: nunca más el PAN al poder. Hicieron de la residencia oficial de los Pinos una vulgar casa de vinos. Bueno. Régimen fiscal de Pemex a los empresarios. Ah, bueno, cuarta, ya va a salir con el consenso. No subsidiar más a los empresarios. Ahí va la quinta.
Repsol está en las profundidades del Golfo de México. Eso es real. Es la única verdad que han dicho. Pero se han equivocado de su valor, porque Calderón nos dice que son 100,000 millones de barriles, y esta señora, ¿cómo se llama? La señora Kessel, que fue maestra de Calderón y militar, porque ahora entiendo al alumno, hasta lástima. Dice que son 40,000 millones, multipliquen por 100 y se dan cuenta que la diferencia equivale, estamos hablando de 10 millones de dólares y 4 millones de dólares. ¿Saben qué es eso? 10 es casi el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pero son tan brutos que hasta en el Producto Interno Bruto se equivocan. Y en obviamente las reservas que tenemos. Pero realmente las reservas, los que saben de juegos financieros, son más importantes que la misma producción. Ustedes miren, no es lo mismo extraer un barril de petróleo como lo estuvieron haciendo a $20, $10, que hoy que ya está más de $120 el barril. Es decir, hasta se cometió un grave error de producir alocadamente, como hicieron Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Sí, fue un grave error, porque hoy las reservas se monetizan, es decir, tienen un valor real contable en activos. Entonces, por eso quieren meter de socios a Repsol y a las empresas tejanas, porque ellos, como están en bolsa, inmediatamente van a agarrar los bloques que les corresponden en las profundidades del Golfo de México y las cotizan en bolsa y sus acciones se van a las nubes. Así de sencillo. A los pobres españoles estamos financiando. Y vean, ya que estoy tocando la metáfora, la cuestión de las aguas profundas, no sé si quieran que les, porque parece que todavía tengo tiempo, que les hable de la metáfora, de que la parábola del edificio. ¿No la han oído? ¿No la han oído? Ahí me la recuerdan, ¿no? Pero antes de entrar a la parábola del edificio, quiero concluir con la otra parte, y que no se me va a olvidar tampoco los 3 graves errores de Calderón en energética. Entonces ya vimos que eso de los ingresos, de cualquier manera, es la gran mentira. No hay tal, y Pemex no tiene por qué ser desmantelado. ¿Que tiene que tener una reforma? Sí, pero no la de Calderón. Que debe, y no la de Beltrones, y no la de Gamboa, y no la de La Bastida. Tiene que nacer de un pacto social, energético, consensuado, donde todos los ciudadanos del país tengamos nuestra voz. Y esto lo diremos el próximo domingo. Fíjense qué paradoja. Con la reforma entreguista calderonista, el país se puede fracturar. De hecho, ya lo fracturaron. Ya venía fracturado con Fox. Sí. Lo van a acabar de fracturar. Es un acto irresponsable presionar hasta el final por esa reforma. Vean los del PRI, que no son tontos, ya lo entendieron, la quieren maquillar. Como dice Andrés Manuel, la quieren empanizar. Van los 3 errores. Primer error, cuando fue secretario de Energía en 2003, con su subsecretario Murillo Terrazo, que no saben ni siquiera comprar gas. Si no puede ser que compren el gas 4 veces más caro de lo que está a nivel internacional, pues ni que viniera de Marte. No dije de Marte, que eso lo dice Murillo, ¿no? El segundo
Segundo error, cuando fue breve, por eso por ahí le dicen Felipe el Breve, porque es muy corto esos desempeños. Yo creo que eso lo sabe mejor que nadie Margarita, bueno. Duró 10 meses en la Secretaría de Energía. Y ustedes saben que México es país observador en la OPEP, de la que no formamos ni parte, pero somos parte, como observadores, no formamos parte, somos observadores. Y acudió Calderón a regañar a la OPEP para que baje el precio del barril a $23. Yo no veo un solo minuto en el poder a Calderón con un precio del barril mexicano a $23. De ese tamaño es usted, para que vean la irresponsabilidad de ese. Segundo, ¿qué estoy diciendo? Que no sabe vender gas, o no sabe comprar gas, no sabe comprar el gas. No sabe cotizar el petróleo, se equivocó 6 veces. Y ahí va el tercero. Y lo digo con responsabilidad, y que se anote. Sí, es con responsabilidad. Si fuera sin responsabilidad, que no se anote. Calderón, el gabinete calderonista y el Congreso a mayoría priista, panista, léase, Beltrones y Gamboa son los responsables del alza de los alimentos. Me explico. Al haber votado de manera irresponsable la aprobación de la utilización de biocombustibles. Y acaba el Banco Mundial de sacar en un informe que parece secreto, que ya lo tienen todo el mundo lo tiene, es tan secreto que hasta yo lo tengo. El informe del Banco Mundial, 75% del alza de los combustibles proviene de haber empleado al trigo y al maíz para biocombustibles. Entonces ya tenemos nuestra sexta propuesta para nuestra villa. No a los biocombustibles genocidas. Si verdaderamente quieren rectificar, Calderón y el Congreso deben abolir cualquier uso de tierras que producen cualquier tipo de alimento, sobre todo maíz, que es el alma de la nación. Acuérdense que en el Popol Vuh el hombre viene del maíz, de nuestra esencia mexicana. Entonces deben abolir precisamente el uso del trigo y del maíz y de los alimentos primarios, yo lo haría más extensivo, para los biocombustibles. Porque ahora estos neoliberales del PRI y del PAN quieren que empezamos a comer motores. Y el cuarto, que sería fatal, sería la aprobación de la reforma energética entreguista. Bueno, ya el otro punto que yo les decía, que esa es más o menos la consideración en esos momentos sobre las refinerías. Ustedes saben que ahorita se ha hecho una locura, porque lo han hecho a propósito. Desde hace 22 años no se construye una sola refinería en el país. Es más, se han cerrado 2, cuando valen entre 2.000 y 8.000. Yo realmente la última vez que revisé el dato valía 2.000. Dice Calderón que vale 8.000. Bueno, para él ya sabemos que todo en su boca se hace mayor. Por exagerado. Ahí tenemos que se puede hacer fácilmente. Yo he estado yendo a varios estados de la República, sobre todo los del Golfo de México, y obviamente Reyes Heroles
que es de origen de Tuxtla. No tengo nada contra los veracruzanos, menos contra las veracruzanas, que son guapísimas. Pero él obviamente quiere llevar agua a su molino político de hacer una refinería en Veracruz, y olvidándose del resto de los grandes productores que son Campeche, Tabasco y Tamaulipas y Chiapas. No estoy amarrando navajas entre los estados, pero lo que podemos hacer para quitarnos de lío es que Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas tenga cada estado nuevas refinerías. Que nos costaría, estamos hablando de 6, si son 2.000 son 12.000 millones de dólares, y si son 5.000, si le queremos duplicar, estamos hablando de 30.000 millones de dólares. Y ahí vienen de las reservas de divisas del Banco de México, si es que no queremos que los empresarios evasores de impuestos paguen sus contribuciones. Viene la parte tecnológica. Si ustedes leen todo, agarran y nos dicen es que los mexicanos somos retrasados mentales. Ustedes resumen todo lo que digo. Somos una bola de retrasados mentales. Menos ellos, obviamente. A ver. Y a mí que me lo dice Calderón. Ahí, ¿para qué me dice? La que es. Bueno. Y resulta que nuestro grave defecto es que no poseemos tecnología. Cuando, quizás ellos no lo sepan, hoy la tecnología se alquila. Así de fácil. Es más, les voy a decir algo más profundo. Y no se asusten. No son importantes los capitales. Fíjense de qué tamaño. Cualquier banco del planeta, llámese chino, brasileño, indio o ruso o de los países árabes del Golfo Pérsico, nos besarían la mano con tal de darnos dinero prestado, asegurado con nuestras reservas energéticas. De ese tamaño. Es lo más sencillo del mundo conseguir estos capitales. Entonces, ahora mucho de ahí, ¿por qué nosotros no los conseguimos aquí? ¿Saben por qué? Porque Salinas, Cedillo y Fox desmantelaron la banca nacional. Así que no tenemos banca. Si primero precisamente la parte de la desnacionalización de Pemex pasaba por la desnacionalización de la banca. Ya no tenemos banca. El 92% de la banca mexicana pasó a manos foráneas. Y vean, fue tan tonta esa medida que hoy esos mismos bancos a quienes les regalamos nuestra banca, hoy están quebrados. Exacto. El mejor ejemplo es el este banco bananero, ¿cómo se llama? Banana Mex Citigroup. Hoy está totalmente desmontado. Y es ese banco al que le regalaron a Aeroméxico a sabiendas que estaba quebrado. Vean la grave responsabilidad en la que ha incurrido este gobierno Calderón. A eso me gusta. Entonces, moraleja, yo aquí no les puedo decir el nombre porque obviamente es una confidencia de un amigo. A ver, tengo defectos, lo reconozco. Tengo por ahí un amigo neoliberal nada más que él se quiere pasar del banco, no ha podido, está coqueteando con nosotros, bueno, en el buen sentido de la palabra. Y le preguntaba yo, oye, ¿por qué no podemos crear más bancos? ¿Dónde viene en el Banco de México que digan que no podamos crear más bancos? Conste que yo no estoy a favor de la nacionalización de la banca mexicana, porque quiero ser responsable, no quiero echar a andar una crisis nacional, y no quiero tampoco que dañen y se lleven nuestras reservas en Nueva York, que ahí están, ustedes de que no las de Guillermo Ortiz, están en Nueva York. Mañana nos van a aventar porque quebramos, porque les debemos no sé qué para las hipotecas de Estados Unidos.
pues van a salir con un cuento lejano seguramente. Y Guillermo dice, y le comentaba, bueno, ¿y por qué no podemos tener bancos nacionales? Entonces, para que vean que yo no soy... Es más, ustedes me preguntan, ¿tú estás a favor de ¿cómo se llama?, de estatizar a Televisa? Fíjense que no, fíjense que no. Yo ahí, en la cuestión de medios, esa es mi postura personal, estoy por la apertura de por lo menos 20 canales nuevos de televisión, que por lo menos la mitad de esos 20 se requiere de gente amplio progresista. ¿Qué tipo de democracia tenemos cuando no tenemos acceso a las televisoras? Yo acabo de venir de Cancún, donde voy seguido a dar unos programas de televisión, y me entero que los cubanos de Miami ya tienen su televisora en Cancún, y nosotros aquí en el DF no podemos tener una televisora. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Los cubanos de Miami tienen derecho a tener su televisora en Cancún, y nosotros no podemos tener una televisora con el gobierno del Distrito Federal. Es demencial. Y no tengo nada contra el canal 34 que tanto le gusta poner a un por ahí. No tengo nada en contra. Que existan, porque ustedes van a decidir a quién ver. Si ustedes se quieren dormir a las 12 de la noche y no quieren tomar su Valium, pues vean a Sergio Sarmiento. Y el poder ciudadano debe tener su canal de televisión. Séptimo mandamiento: no al monopolio de Televisa. Estamos rescatando a la nación en su conjunto. Con el petróleo, es el catalizador. Bueno, entonces nos dicen que somos retrasados mentales, que no tenemos tecnología, ya se les da la receta. Ya la tienen, tan sencilla como eso. No hay vuelta de hoja. Instituto Mexicano de Petróleo. Bueno, ya no se diga el Instituto Mexicano de Petróleo, hay que rehacerlo, reactivarlo. Se han dedicado a desmantelarlo delicadamente, etc. Bueno, y ya quiero concluir, porque ya se me está yendo la voz y no, ya no voy a llegar al proyecto 40. La parábola del edificio. La parábola del edificio. Bueno, ya vieron cómo todos los pseudoargumentos se les ha desmoronado de las manos. Y gracias a que tenemos el acervo histórico de la conciencia histórica de este país, hemos podido desmontar todas sus supercherías del neoliberalismo calderonista, beltronista, labastidista y gamboísta. De inicio, sí hay una gran riqueza ahí y hay que reconocerlo y hay que dar los duros al respecto. Pero no son de riesgo, porque todos sabemos que ahí están. No hay ningún riesgo. Lo único que se debe decir, perforar y sacar. ¡Pum! ¿Cuál es el riesgo? Ahora, cuando alguien quiere correr un riesgo, pues ahí te vas, buscas y lo que encuentres me das la mitad. Yo quiero ver a los españoles y a los tejanos que nos van a entregar la mitad de sus excavaciones en aguas profundas. Ahí luego me la platican. Bueno. Que si creen que además somos ingenuos, ¿no? En las aguas profundas, les doy los datos más recientes, del Departamento de Energía, no de México, que ni tiene departamentos ni tiene energía, no es un gobierno, sino de Estados Unidos, del año pasado, y comentan que toma por lo menos 22 años explorar y explotar un pozo en aguas profundas. Es decir, a Calderón no le va a tocar, y quizás de
¿Cuál es la prisa? ¿Por qué se están precipitando? Porque ya les dije por la bursatilización que quieren hacer para ayudar a las empresas transnacionales. Entonces, otra, aún aunque quisieran empezar el día de hoy, no hay perforadoras, no hay plataformas y no hay navíos sonda, así se les conoce, porque están todos comisionados, hay embotellamiento de demanda para los próximos 5 años, es decir, a Calderón tampoco le va a tocar. ¿Cuál es su prisa? Sino hacer más ricos a Repsol, que verdaderamente son sus socios, como hemos visto en esta cuestión del gas, y a las empresas tejanas, de las que es cabildero, que en mi época se llamaba Coyote, Jesús Reyes Heroles González Cárcel. Entonces, esa es la realidad, pero qué bueno que se los decimos y les rogamos que vayan, y así como la palabra, hoy soy muy samaritano, así como la palabra bíblica de Dios, vayan y lo difundan por todos lados, que conozcan la verdad. Es decir, Televisa no nos va a poder derrotar, nosotros vamos a derrotar a Televisa. Ingresos hay, dinero sobra, financieros sobran, tecnología se alquila, y en ese ínter además acaban de llegar mis amigos de Petrobras que yo invité, incluso los llevé al Congreso, y los que saben, los que hoy supuestamente tienen la tecnología de punta de extracción en aguas profundas, y le pregunté a uno de ellos, a Sequeira, ¿cuánto tiempo le toma un ingeniero aprender a perforar en aguas profundas? ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años. No deberíamos ahorita, desde ahora, poner a estudiar a nuestros cuadros de las universidades, a perforar, a saber los conocimientos de aguas profundas. Lo que pasa es que no quieren a un país. Quieren una franquicia tejana y gallega. Esa es la cuestión. Por eso yo hablo de la segunda independencia de México. Porque al quitarle el poder a los neoliberales, habremos empezado la segunda odisea de nuestra nueva independencia. Finalmente, va la parábola del edificio. Resulta, ¿qué les gusta? ¿Dueño o dueño? No, o sea, ahora son dueños de todo, ¿verdad? No nada más de los edificios. Bueno, resulta que hay un edificio y la dueña pierde la llave de la única puerta de acceso y acude al cerrajero de la esquina para que le haga una llave de repuesto. Bueno, esa parábola es la original, tiene una reformada. No les doy la original y luego les doy la parábola reformada. Entonces estamos en la parábola original. Entonces va con el cerrajero y le dice: ¿cuánto me va a cobrar usted por hacer una llave para entrar al edificio? Y aquí va. Y le dice el cerrajero: la mitad de su edificio. Esa es la asociación en aguas profundas que está haciendo Calderón con las transnacionales, por asociación de riesgo, concesiones, que está con Repsol y las empresas tejanas. Resulta que el edificio, esperen, la dueña es la nación mexicana y la llave es la tecnología del cerrajero. Bueno, pues hay que aprender a hacer llaves. Pero eso es peor. Ahí les va la parábola reformada. Está peor que esto. Resulta que ni siquiera va la dueña. Quienes van son los administradores del momento que contrató la dueña
y van y se ponen de acuerdo con el cerrajero a espaldas de la dueña, que es la nación mexicana. ¿Y quiénes son los administradores?